e invitamos a pasar adelante a nuestro primer relator, el señor Pedro Cayunado, con un tema que se titula Experiencia de aprendizaje Python presencial versus remoto. Adelante. Hola. Ahí está, perfecto. Bueno, hola. Bueno, hoy les voy a hablar de mi experiencia personal en temas de programación de manera tanto online como presencial. Antes de nada me voy a presentar. Me llamo Pedro Cayunado, tengo 18 años y este es mi primer año en INDECAP. Ya estoy a punto de terminar mi segundo semestre y si todo va bien, bueno, luego pasaré al tercero y así para seguir progresando en el tema de la carrera. Los inicios míos en la programación inician en el 2020. Más de manera práctica, porque en sí mi experiencia empieza en el 2019 con un ramo que había en mi liceo sobre introducción a la especialidad y así en donde nos hablaron de todo ese tema de algoritmos, nos presentaron todo eso, lo que era una variable y todos esos temas. Por ende, escogí esa carrera y la pude cursar de esa manera. Y bueno, ese año también empezó, en el 2020 empezó la pandemia. Tuvimos como 2 clases sobre programación y empezó las tomas, porque en ese tiempo también estaba el tema del estallido social. Empezaron las tomas de los liceos y tiempo después empezó la cuarentena, en donde yo no pude asistir a clases ya que yo tenía problemas con el tema del internet. No podía conectarme de buena manera. Para el tema de las tareas hubo un momento en donde debía 60 y tantas por el mismo tema, pero afortunadamente las pude realizar todas de manera normal. Y eso, una conexión bastante mala que lamentablemente me está volviendo. Entonces eso, más que nada. En el segundo año ya pude contratar un mejor internet, donde ya me podía conectar a mis clases, podía tomar apuntes dentro de las clases. Y eso, pude terminar bien mi año, pude sacar mi carrera, ¿no? Terminar mi cuarto medio y así de manera normal. Ahora ya estoy en una etapa post-pandemia, por decirlo de alguna manera, en donde, bueno, empecé a estudiar de manera presencial acá en INDECAP, mi primer semestre, y siento que es una experiencia totalmente distinta comparada a la etapa online. Aquí conocí Python, que en un principio, como ahí dice, creí que era un lenguaje que era un poco más simple en comparación a lo que había visto anteriormente, porque anteriormente si no ponías un punto coma se te moría todo el programa y acá al menos te podías dar esa libertad, por ejemplo, de apretar estar tranquilo de que no va a pasar nada grave, por así decirlo. Y bueno, las diferencias que conocí entre las clases virtuales y presenciales, que aquí no sé si ustedes compartan, es que, por ejemplo, yo tengo problemas con el tema de la atención cuando estaba de manera remota, porque en mi casa había muchas distracciones, no sé, de repente llegaba mi gato a mi pieza, me pedía comida, tenía que darle comida, y todo eso mientras estaba en clase, y entonces eso era un poco más complicado.
Y de manera presencial también te da la oportunidad de preguntar ya sin tanta vergüenza o tanto atado, por así decirlo, de una manera más coloquial, de preguntarle al profesor en caso de que alguien tenga de que algo no te haya quedado lo suficientemente claro y así. Ahora, Python siento que es un lenguaje muy interesante por lo que acabo de decirles, que en sí, por así decirlo, un poco más agradable, un poco más amigable con el programador, desde mi punto de vista. Y no sé, más que nada esa es la principal diferencia porque el resto creo que es un lenguaje bastante parecido a otros con los que ya he trabajado anteriormente. Y ahora también algo que quería tocar era temas de cómo manejar un poco la presión o algunos consejos a la hora de programar. En mi caso, por ejemplo, yo trato de, en los enunciados que hay, que entregan, por ejemplo, en una prueba, trato de ir leyéndolo por parte, ir haciendo así, para no tener que devolverme y leer todo de vuelta y ir probando. Si eso funciona, paso a lo siguiente. Si eso funciona, paso a lo siguiente. Y relajarse, que es lo que está ahí en el número 1, un poco más complicado, porque cada persona busca formas para relajarse. Cada persona es diferente, cada persona tiene, no sé, su forma de pensar, sus gustos y cosas así. Y de ser posible, como dice bien el número 3, escuchar música que te relaje. No sé, a algunos le puede relajar el ruido blanco, otros, no sé, hay gente que se con el metal, que se relaja escuchando metal, entonces no sé. Por eso digo, hay formas y formas en las que uno se puede relajar a su manera, y una vez encuentres las mejores maneras para relajarte a la hora de programar, va a ser, si te fijas, va a ser un poco más fácil. Y otro consejo que creo que no está acá, pero que lo voy a dar ahora, es que manejar la presión es algo complicado. Cuando estás muy presionado es muy complicado poder trabajar de buena manera. O a lo mejor todo lo contrario, muchas personas bajo presión trabajan de una muy buena manera, pero un consejo que te puedo dar en caso de que alguien, no sé, se frustre demasiado es seguir intentándolo. Al fin y al cabo, programar no es más que prueba y error, y hasta que funcione o te pidan lo que necesites o cosas así, seguir intentando hasta lograrlo. Perseverar. Ser perseverante es algo que va a ayudar bastante a la hora de programar por esos mismos temas. En general, creo que la vida en sí es prueba y error, entonces, si algo no te funciona ahora, puede hacer alguna de estas cosas o algo que te relaje a ti, o pensar un poco más, o relajarte y volver a intentarlo. Y si te funciona, bueno, puedes seguir avanzando y así. Y si no, bueno, lo mismo, repetir el ciclo, descansar o hacer algo que te relaje y eso, más que nada. No sé si alguien tiene alguna duda o algo. ¿Alguien quiere compartir alguna experiencia? ¿Cómo se siente a la hora de, no sé, estudiar en general, de manera tanto presencial como online? Me ha pasado a mí que, por ejemplo, cuando intentaba estudiar estando online, no podía, porque estaban las típicas distracciones de siempre que eran como los amigos, otras cosas que hacer, o leer algo. Yo leo cómics, soy un fanático de los cómics. Entonces, pucha, es complicado estar ahí como en la casa con todas esas distracciones encima, más encima que también como uno requiere silencio a la hora de hacer las cosas, yo por lo menos sí lo requiero, que si tengo mucho ruido a mi alrededor o algo no puedo, entonces estoy forzado a ponerme audífonos con algo de música, y ahí con lo que tú decías con el tema de la música, la verdad es que se iba harto para isolar ruido, o sea, muy bueno, de verdad, lo recomiendo bastante, sobre todo si escuchan como música más relajada, un poquito de jazz o algo, muy bueno, te recomiendo a Louis Armstrong, muy bueno. Bueno, si a mí igual me dejan hacer una recomendación, casi siempre escuchando Patience de Guns N' Roses, siempre como que me relajo y así, no sé.
¿Y alguien más quiere compartir alguna experiencia? Bueno, soy José Ramón, y en cuanto a ahí como la diferencia entre remoto y presencial, se siente mucho la diferencia, de verdad. En mi caso, yo busqué ahí, claro que en mi lugar, porque yo buscaba algo más bueno. Yo intenté, sinceramente, algo 100% online. De hecho, tengo un cajón inmenso con puros IPCs de puro conocimiento teórico. Y creo que me acuerdo de eso. Ahí uno de esos fue PHP. A día de hoy no me acuerdo nada. No me acuerdo nada porque no se tiene una conexión. Ahí me sentí avanzado con esto. Entonces, ahí cuando me pasaron Python, era lo único que yo recordaba ahí, que fue como hace 2 años. Era como lo único que yo podía recordar de eso. Ahí se siente la diferencia entre tener un cierto contacto y para que se sienta más memorable. Sí, bueno, eso igual me ha pasado y por el tema de, no sé, más que nada el tema, en mi caso, de la concentración y todo eso. ¿Alguien más que quiere compartir alguna experiencia o algo así, de ese estilo? Yo, desde mi punto de vista como profesor, acá hay varios docentes, ¿cierto? Creo que también es bueno normalizar desde el punto de vista también del docente, como para nosotros también fue el tema concuerdo con todo lo que ya hablaron, el tema de generar esta conexión personal, esta confianza que tenemos con los alumnos en aula es muy importante. Creo que es muy importante desde el punto de vista pedagógico. Muchas veces en un entorno online no podemos llegar al alumno de la mejor manera. Ustedes no sé si lo han pasado o lo hicieron así, pero me tocó también estudiar en este periodo de pandemia y muchas veces me conectaba y no hacía nada, desde el punto de vista de alumno. Entonces, como profesor, sentía lo mismo, gente que se conectaba y simplemente se conectaba y no estaba. Entonces, ¿de qué manera tú compartes el conocimiento con alguien que no está sin estar en el fondo, ¿cierto? Entonces, creo que también tenemos que normalizar desde el punto de vista también de nosotros como docentes, que para nosotros también fue difícil. Y que hoy en día que podemos regresar al aula, este contacto fue ultra necesario y ha mejorado en el fondo el aprendizaje de cada uno de ustedes. O por lo menos yo lo siento así como profesor. No sé si alguien más me puede dar la razón por ahí. ¿Sí? ¿Alguien más quiere compartir alguna experiencia o algo similar? ¿Algún comentario? Buenos días. Sí, fue súper difícil para nosotros, por lo menos por la parte docente. Tengo la oportunidad de hacer clases también aquí en INACAP. No sé si alguno de ustedes habrá hecho clases, pero lo más probable es que le conozca la pura voz, porque de forma presencial no lo he visto. Quizás por ahí en algún pasillo habré escuchado su voz, me habré acordado de alguna clase y yo he escuchado esta voz en algún otro lado. Me acuerdo que tuve la oportunidad de hacerle clase a usted, a alguien, no me acuerdo su nombre, cuando estaban en el comercial, que lo vinieron a hacer el plan de alternancia. Pero es súper complejo porque me he dado cuenta, por ejemplo, este año, muchos alumnos se acercan durante las horas de break, ¿cierto?, de cambio de clases, para hacer consultas que no necesariamente tienen que ver con la asignatura que uno imparte aquí en esta parte de INACAP, por ejemplo, sino que hacen consultas en relación a sus propios proyectos personales que están trabajando, cómo nosotros los podemos apoyar en ese sentido, y eso se perdió en estos 2 o 3 años que estuvimos de forma virtual. Y también el hecho de que eran muchas horas en las cuales nosotros teníamos que estar hablando frente a una pantalla y no sabíamos si ustedes realmente estaban ahí. Me tocó mucho con los alumnos del liceo que quizás a veces ponían la alarma, se conectaban y seguían durmiendo en la casa. Tuve a un alumno que estuvo 6 horas conectado a la clase.
no cerré la clase, no la terminé, sino que como no me respondió la lista, yo dije, ya lo voy a dejar ahí, siga corriendo el juego. Después me acordé como a las 6:30 de la tarde, que la clase todavía estaba abierta, y entro y todavía estaba ahí conectado. Entonces, esas cosas son súper difíciles de controlar en ese tiempo de pandemia. Y bueno, ahora en este tiempo que las clases son presenciales, creo que los aprendizajes que uno puede entregar a los alumnos son mucho más significativos, porque existe también la etapa de la retroalimentación en tiempo real, ¿cierto? De que ustedes tengan alguna duda, nosotros nos podemos acercar, ¿cierto?, a su lugar de trabajo y poder resolver todas las consultas, los problemas que tengan. Eso quería compartir con ustedes. ¿Y puedo repetir si alguien más tiene alguna duda o algún comentario respecto al tema tratado? Bueno, si no es así, bueno, muchas gracias por su atención y eso, muchas gracias.